Algunas funciones como suma operan sobre intervalos enteros. Otras funciones como sumar.si solo actúan sobre las celdas del intervalo que cumplen una condición. Las funciones min.si.conjunto y max.si.conjunto son muy útiles y cumplen un rol similar a las funciones como sumar.si.conjunto y contar.si.conjunto, ya que nos permiten realizar una operación en función de varios criterios o instancias de control. Realmente no dejan de ser un concepto muy parecido a las conocidas funciones que acabamos de mencionar, solo que lo que buscamos es obtener es el valor máximo o mínimo de un rango en función de varias condiciones. La función más indicada para calcular los máximos o mínimos de una serie de datos que cumplen uno o varios criterios en Excel es max.si.conjunto y min.si.conjunto respectivamente. Y en esta lección veremos la función min.si.conjunto. Esta función pertenece a la categoría estadística y nos devuelve el valor mínimo entre celdas especificadas por un determinado conjunto de condiciones o criterios. La sintaxis de la función es, primero, el signo igual, seguido del nombre de la función, min.si.conjunto y entre paréntesis los argumentos. La función min.si.conjunto requiere al menos de 3 argumentos. El rango mínimo, que es el primer argumento, el rango criterio 1, que es el segundo argumento, y criterio 1, que es el tercero. Los demás argumentos son opcionales, si hay más de un conjunto de rango de criterios y criterios. El rango mínimo es el rango donde se buscará el valor mínimo. El rango criterio 1 es el conjunto de celdas que se evaluarán con los criterios. Es el primer rango de celdas seleccionado al que se le aplicará el criterio 1. Y el tercer argumento, criterio 1, es la primera condición que debe cumplir las celdas del rango criterio 1. Se aplica al rango criterio 1 y se usa para determinar qué celdas en el rango mínimo deben evaluarse como mínimo. Los criterios pueden ser en forma de número, expresión o texto que determinan qué celdas se evaluarán como mínimo. Puede ser un valor introducido manualmente o incluido en las celdas a las que hacemos referencia. Este conjunto de criterios podemos repetirlo hasta 126 ocasiones. Es decir, podemos introducir hasta 100 pares de rangos y criterios. Se puede usar caracteres comodines cuando especificamos criterios. El signo de interrogación puede reemplazar un único carácter y el asterisco puede usarse en vez de cualquier número de caracteres. Una propiedad importante de la función min.si.conjunto es que los argumentos de rango, es decir, rango mínimo, rango criterios, deben ser rangos de celdas y no pueden ser constantes de matrices o salidas de matrices de otras funciones. También debemos tener en cuenta que el tamaño y la forma de los argumentos rango mínimo y rango criterio n deben ser iguales. De lo contrario, estas funciones devolverán el mensaje de error michivalor. A continuación necesitamos saber el valor mínimo del rango B2, B9 con la condición de que el número que se encuentra en el rango de C2 a C9 sea mayor a 3. Para ello debemos utilizar la función min.si.conjunto. Y como primer argumento, rango mínimo será el rango de B2, B9, que contiene las celdas donde se buscará el valor mínimo que cumplan la condición que estamos buscando. El segundo argumento, rango criterio 1, es el rango C2, C9, que contiene las celdas que se evaluarán con el criterio. Y en criterio, que es el tercer argumento, es la primera condición que debe cumplir las celdas de rango criterio 1, es decir, que el número que se encuentra en el rango de C2, C9 sea mayor a 3. En el rango de criterios 1, las celdas C5, C7 y C9 coinciden con el criterio 1 de que sea mayor a 3, y de las celdas correspondientes al rango mínimo, que es el rango de B2 a B9, B5 tiene el valor mínimo. Por lo tanto, el resultado es 3. Para explicar el uso práctico de esta función, a continuación veremos un ejemplo.
Deseamos obtener la venta más baja del vendedor 1. Como visualizamos, tenemos tres columnas. En la primera tenemos el mes, en la segunda columna tenemos el vendedor y en la tercera la venta del vendedor. Para saber cuál es la venta mínima o más baja de un vendedor, primero debemos seleccionar la celda donde deseamos obtener el resultado. En este caso es en la celda E5. Clic sobre ella. Luego, clic al icono FX para insertar función, o podemos utilizar cualquier otro método explicado para insertar función. Seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función min.si.conjunto, que es estadísticas. Luego de la lista seleccionar una función, ubicamos a la función min.si.conjunto. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos de la función. En este ejemplo, solo tenemos una condición, por eso trabajaremos con tres argumentos. En rango mínimo, ingresaremos el rango de celdas donde se buscará la venta mínima. En este caso es el rango de ventas que está desde C4 hasta C15. Luego pasamos al siguiente argumento, que es rango criterio 1. Aquí ingresamos el rango donde se evaluarán con los criterios. En este caso es el rango del vendedor. Escribimos el rango B4, B15 o podemos seleccionarlo para referenciarlo. Y como último y tercer argumento, criterio 1, aquí debemos indicar la condición que debe cumplir las celdas del rango criterio 1 y en este caso es que el vendedor sea 1. Entonces debemos escribir el número 1. Finalmente, clic al botón Aceptar. La función nos devuelve como resultado 125.500, que es la venta mínima o más baja que realizó el vendedor 1. En el rango de criterio 1, las celdas B4, B7, B8, B11 y B14 coinciden con el criterio o condición que el vendedor sea 1, y de las celdas correspondientes a rango mínimo, que son las ventas, C4 tiene la menor venta o el valor mínimo. Por lo tanto, el resultado es 125.500. Así comprobamos que la función min.si.conjunto nos permite obtener el valor mínimo de un conjunto de celdas, pero exclusivamente de aquellos valores que cumplan una condición determinada. En las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones de Excel.